Hola amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Hay días o momentos que debemos de reflexionar en lo que ocurre dentro de la actividad que nos gusta más. Hemos llegado a la mitad de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Muchas han sido las noticias negativas en relación al deporte olímpico mexicano y menos las que nos llenarían de orgullo, como son las medallas olímpicas, una competencia en donde se resuelve hasta el final y te hace sufrir o ponerte al borde de la butaca, del sillón o incluso en la cama por los horarios tan complicados en las madrugadas tiempo del centro de México. Sin embargo, dejaron muchas enseñanzas estos días, esta primera mitad de los Juegos Olímpicos para México. Primero, se expone la problemática de las federaciones deportivas nacionales, quienes han quedado a deber y son señaladas como las principales causantes de los resultados adversos de México, por circunstancias que van desde lo burocrático hasta los intereses ajenos al deporte, así como también la realidad que impera en nuestro país en materia de deporte, que no es nuevo. Cada 4 años siempre se señalan los mismos vicios, los mismos errores, y parece que nada cambia. Siempre se cree que con un estímulo económico es suficiente para que un deportista logre los objetivos que persigue. La realidad es que no es tal. Podemos citar el ejemplo que nos puso Óscar Salazar, el entrenador que ganó 2 medallas por Egipto y por México ganó una medalla olímpica en Atenas 2004, la medalla de plata, que no obstante la lesión que sufrió en la rodilla, con el dolor que no lo dejaba combatir o no lo dejó combatir al 100%, así como también nos recordó que para los Juegos del 2000 logró la invitación de la Federación Internacional, pero como no se aceptaban invitaciones, se tuvo que quedar en casa, estando en su mejor momento y con la posibilidad, junto con Víctor Estrada, de subirse al podio en esos Juegos. Desde entonces han pasado 21 años. Y nos comentaba que en la Gran Bretaña, para el taekwondo, el presupuesto es el equivalente al que tiene la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para todo el deporte en general. Bueno, pero dirás, es que estamos hablando de un país del primer mundo y México tiene muchos problemas más allá del deporte. Sin embargo, si queremos progresar, pues debe haber planes, estructuras, intención para evitar que en lugar de no hacer deporte, estar en otras actividades, pues sí crear un modelo educativo en donde se permita que el deporte sea una parte inherente a la cultura de México y de los mexicanos. Por supuesto que esto está muy lejos de imaginarse. Los deportistas, en esencia, sus familiares y sí, las organizaciones deportivas logran de cierta manera pues conjuntar un equipo nacional que nos represente en eventos internacionales. Ahora estamos hablando de que México llevó a 165 exponentes, de los cuales pues ya prácticamente más de la mitad ya entró en acción. Y bien, como decimos, 2 medallas de bronce, muchos cuartos lugares, por ejemplo, en los clavados, en el tiro con arco, en el softball, han sido, ¿no?, un poco hasta motivo de memes, porque finalmente no se logra el anhelado reconocimiento a través de una presea olímpica. Los mismos deportistas te lo indican, ¿no? O sea, el quedar en cuarto lugar quizás sea la posición más cruel que tenga el deporte, ya que estás muy cerca de la gloria olímpica y muy lejos de lograrlo y quedarte en esa raya que te impidió finalmente lograr tu objetivo. Para los deportistas debe ser algo frustrante, ¿no?, y que ocupar un cuarto lugar, pero también indica que están dentro de los mejores del mundo y bajo ese precepto, pues no se les puede juzgar, pero siempre queda el deseo de que el deporte mexicano crezca y se vea reflejado en la competencia, como el caso de Alejandra Valencia, que se fue hasta las últimas consecuencias, sí ganó una medalla de bronce, pero nos dejó ese sabor agridulce de que pudo ser mayor el logro y verla competir en contra de la representante de Corea del Sur, que se llevó 3 medallas olímpicas de
oro, en la prueba mixta, en la prueba por equipos y en la prueba individual. Pero bueno, esas son otras circunstancias. También las noticias, ¿no? De un Djokovic y de una Simone Biles en la que hablan de la cuestión mental del deportista, un tema de actualidad, un tema que ha sido muy criticado en la generación de cristal, e incluso también hay entrenadores que dicen que está sobreprotegida esta competidora de Estados Unidos de gimnasia, por otro lado que pone en riesgo su vida. Pero bueno, son las circunstancias que se dan para llegar al momento en la que estás decidido o no a representar a tu país o tener la capacidad de demostrar que puedes ser la mejor o simplemente de hacerte un lado y sin afectarse a sí misma ni a los demás, ser una espectadora más y apoyar a su equipo. Bueno, como sea, ¿no? Si nos abocamos a México, se ventilaron muchas circunstancias, las principales que el foco de atención está en las federaciones deportivas nacionales y mientras no se cambie la estructura del deporte mexicano y se busque apoyar estrictamente a los involucrados al deporte y se deje los vicios de siempre, no podremos avanzar como ambicionan los mismos deportistas y quienes lo siguen, que es el pueblo de México. Les saluda Héctor Reyes y hasta la próxima.